estamos por poner a disposición. Iniciar la grabación y voy a compartir pantalla. Bueno, como hice la semana pasada, con lo que había sido el manierismo, un pequeño punteo, ¿no es cierto?, de lo que estuvimos viendo a modo de contexto, de qué es lo que había pasado con los avances científicos que tenían que ver con esta consolidación, ¿no es cierto?, de avances científicos como lo que serían las teorías de Kepler, con la profundización de lo que primero había visualizado Copérnico, el tema de los sistemas, el concepto de infinito también que empieza a aparecer, que son los que van a marcar la forma de producir arte y arquitectura. El tema de la contrarreforma católica, la contrarreforma protestante, la reforma protestante y la contrarreforma católica, con su incidencia en lo que serían los dos contextos, en lo que sería Roma con el plan de Sixto V y la monarquía absoluta en París y Versalles. El plan de Sixto V de Roma, con esos espacios urbanos que tenían que ver con todo esto de convencer, de atraer a los fieles. ¿No estás compartiendo? Sí. No, no lo estoy presentando, estoy haciendo como un repaso viéndolo desde acá. Así como un punteo rápido, dale. Así lo voy viendo acá. ¿Se acuerdan que les había hablado de San Pedro? El tema de todo este concepto en el recorrido de estos espacios urbanos, donde la iglesia sale a conquistar, a reconquistar a los fieles, a convencer a través de conmoverlos, de llamar la atención. Y ahí vimos el caso de San Pedro, y después en el arte, ¿no? Estos mismos intenciones en el arte como ya la integración de las artes, ya no solamente es la arquitectura, sino que es la arquitectura más la escultura más la pintura. Estuvimos viendo todo lo que es el barroco italiano con Bernini y Borromini cuando lo fuimos comparando, ¿sí? Las dos propuestas, San Carlino y Sant'Andrea al Quirinale. Un poco vimos lo que estaba pasando en España, muy rápidamente, y cerramos el tema de la contrarreforma y Roma con esta obra de Andrea del Pozo en el Jesús en Roma. Después hicimos una introducción hacia lo que sería las monarquías absolutas y cómo se manifiestan en París con las plazas reales. Y después nos metimos en Versalles, pero principalmente Versalles como el modelo que después se fue reproduciendo en toda Europa, de que cualquier monarquía que quería considerarse como importante tenía que armar su pequeño Versalles. Entonces este modelo ideal de lo que sería Versalles se fue repitiendo en todos estos otros contextos. Con, de nuevo, la integración de las artes. No es solamente la arquitectura, sino que todos estos espacios interiores, acá sí, fuera de Italia, en el sur de Alemania y en Francia principalmente, un periodo pues, ya un barroco tardío, lo que sería siglo XVIII principalmente, ya empieza el rococó. Uno lo puede ver en esta profusión de decoración que hay en el interior de los espacios arquitectónicos, que ya marcan esas características de lo que es el rococó y lo que uno podría decir de lo recargado de la arquitectura por la cantidad de decoración que se empieza a aplicar para mostrar este poderío, para mostrar la importancia con los dorados, etc. Y lo que quería hacer un pequeño hoy, esto no debía decir así, debía decir así. Esto es online. Lo que iba a retomar ahora es un poco de arte del barroco en sí, viendo, así como yo presenté a algunos grandes maestros que había elegido del Renacimiento y el manierismo, ahora sí voy a presentar, lo voy a hacer con el barroco. Esto voy a minimizar para que en la grabación pueda verse. En sí el barroco, lo que apunta, ¿no es cierto?, si hablamos de arte específicamente, es la introducción, una mayor importancia de lo que es la luz como elemento compositivo y el color. Eso es el gran cambio.
en conjunto, ¿no? Porque ya habíamos tenido una introducción del color con Tintoretto, con el manierismo, ¿no es cierto? Principalmente con los pintores venecianos, el color había sido un componente importante. Acá la luz y el color son dos elementos que empiezan a tener más importancia en lo que sería la composición general. Y en este punto lo que hace así, en general, lo que sería la pintura y el arte barroco, lo que busca no es lograr una armonía sencilla. Esa sencillez y esa claridad de lectura que tenía el Renacimiento no es lo que pretende el barroco. Pero sin perder el equilibrio, sin perder el tema de la composición. Y principalmente una composición que se complejiza muchísimo por los contrastes, por lo que introduce este juego de luces y de sombras que ya vimos en algunas obras que les mostré en la clase pasada. En realidad yo tomé por gusto, ¿no es cierto?, algunos de estos, y principalmente como para también, no son los mismos, pero son los que a los que le da mayor importancia, como es nuestro Gombrich, que le da mayor importancia, no son los mismos que él toma, pero son de los que hace principal referencia. Uno de los que tomo es Michelangelo de Merici, que es conocido como Caravaggio, ¿sí? Caravaggio es uno de los primeros de este barroco del siglo XVII y XVIII, él está sobre el fin del siglo XVI y ya metiéndose en el XVII. A mí, Caravaggio me encanta, él trabaja en Roma principalmente y se forma mucho. A él realmente estudia, se mueve, discute. Roma era como en ese periodo, en el siglo XVII, era como un ámbito de discusión sobre arte. O sea, la gente discutía sobre arte, no la gente común, disculpen. Los artistas, los pensadores discutían sobre arte, sobre qué pretendían del arte, y eso se ve en los escritos que trascendieron después. Y Caravaggio, lo que él busca principalmente, y lo hace de una forma muy seria en el sentido que muchas veces cuando uno ve, por ejemplo, esta obra, ¿no es cierto?, que es La incredulidad de Tomás, que muestra el momento en que Jesús resucitado se le aparece de nuevo a sus discípulos, y Tomás no le cree que es él, entonces Jesús le muestra las heridas, y él acá, Caravaggio, lo que busca es mostrar, ¿no es cierto?, ese momento, ese Tomás metiéndole el dedo en la herida donde había sido atravesado por una lanza, mostrando las manos, ¿no es cierto?, con los clavos. O sea, ese momento, la simplicidad de ese momento. Y muchas veces se ha dicho de Caravaggio que lo que busca es ser sensacionalista o causar una impresión. Y yo creo que en realidad Caravaggio es mucho más serio que una búsqueda de causar una impresión, ¿sí? O sea, Caravaggio busca transmitir, busca la verdad. Entonces, cuando él estudia la Biblia para mostrar ese momento, trata de ser como fiel a ese momento, lo más fiel que él pueda. A él, en general, cuando uno habla de Caravaggio, los historiadores del arte lo tratan como de naturalista. Y en realidad es con esa idea de mostrar lo más real, lo más apegado a la realidad. Entonces de ahí viene el término naturalista, de buscar esta verdad. Pero, repito, sin tratar de dar como golpes bajos o defectos, sino que él trataba de transmitir. Y realmente, cuando uno ve esta obra, la naturalidad de los personajes, no son personajes lindos, no busca que sean bellos estos apóstoles, ni el mismo Jesucristo, sino que también está en esa actitud, ¿no? En ese buscar esa actitud ahí. Otras obras de él, en la crucifixión de San Pedro, la que vemos acá a la izquierda, esa incomodidad de San Pedro que fue crucificado piernas para arriba, ¿sí? Al revés. ¿Cómo? Profe. Sí, cabeza abajo. ¿Sí? En el primero que mostró, Sí. pareciera que enfatiza las miradas de mucho, digamos, de las personas, como para demostrar como que hay que ver para creer, o que necesitaban ver para creer, me pareciera. Totalmente. Y las miradas, y fíjense en lo que es la composición formal, ¿no? Las miradas todas enfocan a ese punto donde está el dedo, ¿sí? El dedo,
las miradas, la situación. Y la luz del barroco, que es como si hubiese acá una luz, una ventana que está iluminando esa escena, que nos dice que esto es lo importante, ¿no? Con un contraste muy fuerte con la no luz o esa oscuridad del fondo. O sea, ese contraste, o sea, el significado, el simbolismo, el ver para creer y la composición en ese punto. El contraste que no hay duda también de esto. Porque no hay duda de cuál sería la situación. Es muy claro en esta transmisión. Lo que pasa es que al hacer ese lugar de contraste, de una sombra tan profunda, deja la duda de que no pasaba en el Renacimiento, de qué es lo que está pasando allá atrás, que en dónde están. La escena y la idea se transmite claramente, pero quedan cosas como inconclusas, que no pasaban en el Renacimiento, porque en el Renacimiento estaban claramente cuáles eran los planos que venían atrás, cómo era ese espacio que estaba atrás, tenía la luz y el entendimiento. Acá eso desaparece. Y vuelve a repetirse acá. Porque cuando uno ve por ahí las reproducciones que uno pone acá, y yo trato siempre de buscar una que sea buena, y no sé cuál es la resolución que puedan tener cada uno en su compu o en la pantalla que lo estén viendo, hay cosas que pasan atrás, hay espacios atrás, no pinta negro, liso así, o sea, cuando uno se acerca, si bien no hay una escena totalmente definida, pero pasan cosas. Entonces está ese contraste, la escena está claramente iluminada. Y ni que hablar en esta crucifixión de San Pedro, la incomodidad de estas figuras, ¿no? Todo ese movimiento, la actitud, porque es un momento donde está plasmado toda la situación, donde están levantando la cruz, donde San Pedro ya se ve cayendo, este otro personaje en esta perspectiva tan incómoda desde ahí abajo, y que se muestra toda la situación, y de nuevo una luz que está donde está el observador que ilumina esa situación. La otra es la inspiración de San Mateo. A mí esa obra me encanta por el color, en realidad, por el contraste de las dos figuras. Más fría, ¿no es cierto? La figura del ángel, que es la inspiración, y este San Mateo con esos colores tan cálidos, ese contraste ahí en el fondo. Y sin embargo no están flotando, no son figuras que están flotando en el espacio, ¿no? O sea, porque están bien asentadas, porque están con las miradas, si bien el ángel o este personaje que inspira, ¿no es cierto?, viene de arriba como llegando, esa situación de mirar lo conecta con la imagen de San Mateo. Y siempre ese contraste, ¿no? La luz y la sombra marcando cuáles son esos personajes y creando esa fuerza expresiva. No, esta se me coló acá, no iba acá. El segundo personaje que yo quiero traer como otro de los grandes maestros seleccionados, o sea, no son los únicos, es Rubens, ¿sí? Rubens es para retomar ese contrapunto que habíamos visto, ¿se acuerdan? Con los pintores florentinos o venecianos con los pintores, los flamencos, los que están ahí en la zona de Países Bajos, Holanda, ¿sí? Y es casi contemporáneo con Caravaggio. Y Rubens estuvo en contacto, porque en realidad en su formación de joven, alrededor de los 20 años, él va a Roma, ¿sí? Él va a Roma y está ahí como 4 o 5 años donde se dedica a aprender. Él ya manejaba técnicas de pintura, lo había aprendido muy joven, ¿no es cierto?, de los pintores flamencos, de los talleres de los pintores de Amberes, ¿sí? Pero él después se va a Roma. Él después se va a Roma y ahí termina de aprender, releva las ruinas, conoce la arquitectura, estudia, discute en este ambiente de discusión, ¿sí? Discute con esa discusión constructiva, ¿no? Esa discusión para generar el aprendizaje de los antiguos filósofos. También está en Mantua, con el duque de Mantua, ahí en la corte, y también está en contacto con las principales pensadores de la época. Entonces ahí empieza como a ponerse en contacto con los recursos artísticos que tienen los pintores italianos, que no son los mismos que tenían los flamencos. ¿Se acuerdan que los flamencos trataban de mostrar el espacio o la espacialidad o la realidad con esa
minuciosidad en la expresión de las texturas. ¿Se acuerdan del matrimonio de los Arnolfini, de Van Eyck? El perrito con todos los pelos. Bueno, esa era la forma. Entonces, acá aprende más sobre el color, sobre la expresión y las composiciones de los italianos. Y lo que hace que en general los flamencos hacían obras más pequeñas, empieza cuando vuelve cuando tenía 25, 26 años, empieza a trabajar con formatos mucho más grandes. Y lo que logra Rubens, que en realidad muchos autores tratan de explicar y no saben cómo, es la vivacidad que le puede conferir a sus obras, ¿sí? Estas son las gracias, ese gesto, esa vivacidad, esa transmisión que no es tan común en los pintores de los Países Bajos, de mostrar como que están vivos, como que los personajes están vivos. Y llega como al máximo, siempre todos citan, en la obra anterior, perdón, no se los mostré, pero es un retrato de la hija de Rubens, que fíjense que es una expresión, o sea, muy viva, o sea, el brillo de los ojos, hasta el brillo de esos labios húmedos, que dicen que muchos hacen referencia a estos pequeños gestos que logra en cada uno de los rostros o en cada una de las composiciones, pequeños gestos que hacen que su pintura tenga gran expresividad. Rubens aparte fue, al estar en todas estas cortes, cuando vuelve, está en las cortes principales, así que tuvo como un rol muy importante, casi como de diplomático, dentro de lo que sería el mundo. Y otra cosa, más que diplomático, fue muy consciente de la importancia y del rango que había obtenido, y lo había logrado como artista. Entonces eso también es una de las cosas que se resalta mucho, la cantidad de obras que hizo Rubens. Pero principalmente es como difícil de explicar cómo logra transmitir vida con sus obras. Otro de estos grandes maestros que a mí realmente me encanta es Diego Velázquez, que en realidad él trabaja en la corte de lo que serían los reinos españoles. Esto es Los borrachos o El triunfo de Baco. Y bueno, acá están estas características, ¿no? De una composición más compleja, del contraste no tan fuerte como lo que hacía Caravaggio, ¿no es cierto?, de luz y sombra, pero sí hay un contraste, porque fíjense, esta primer figura en este primer plano está como oscura, es como más fuerte, ¿no? O sea, la luz uno puede adivinar exactamente desde dónde está viniendo, ¿no? Porque esa luz y la sombra es la que le da forma a esos volúmenes y a esa expresión volumétrica. Y el tema para identificar a la divinidad, este Baco que está acá, con una luz casi divina, ¿no? O sea, porque es como que le da la luz y él se enciende, ¿no? En esa pintura. Pero Velázquez tampoco busca también expresar esa verdad, ¿no? Esos personajes reales, no busca que sean bellos, sino que buscan expresar, y más que esto es los borrachos, ¿no? Las caras de todos estos personajes que están festejando en esta situación, como claramente las expresa en esta pintura. Y uno de los últimos que le quiero mostrar es, volviendo, ¿no es cierto?, también en estos contrastes de ir desde los más latinos a los más del norte, lo tenemos a Rembrandt. Rembrandt vivió en Holanda, ¿sí? Y él padeció mucho. De Rembrandt lo que conocemos mucho es el registro de su vida, porque siempre fue retrasado, hizo muchísimos autorretratos y pasó muchas situaciones, porque él era hijo de una familia acomodada, de un molinero acomodado, entonces pertenecía a una burguesía acomodada, pero después se casó y perdió toda su fortuna, entonces en realidad terminó muriendo como en la mayor de las pobrezas, porque lo mantuvieron su hijo y un hermano durante mucho tiempo, lo mantuvieron, lo hacían como de sus mecenas, ¿no es cierto?, para que él pintara y siguiera produciendo, pero ellos murieron antes y él quedó solo,
y entonces casi no quedó nada de él, murió muy, muy pobre, y toda esa secuencia de su trabajo lo tenemos retratado. Esta obra a mí me encanta porque es la lección de anatomía, y fíjense qué diferente, son como más rígidas las figuras, pero el preciosismo vuelve a estar, otra vez, como veíamos en la obra de Caravaggio, ¿sí? Tratando de lograr ese naturalismo de las expresiones, de los rostros, cuando uno se acerca, logra ver esas situaciones. De nuevo, la atención de todos los personajes hacia el punto en que está este doctor Nicolás de Tulp, está haciendo la lección de anatomía, está abriendo un cuerpo humano, está mostrando los músculos, etcétera, pero siempre son como más rígidos, y ese realismo lo logran a través de las telas, las texturas, que era lo que trataba de, fíjense que Rubens logra un paso más allá, pero su formación estuvo como muy cercana a los italianos. Y bueno, este en realidad es Rembrandt, uno de sus autorretratos. A mí este me conmueve, es uno de sus últimos autorretratos. A mí me conmueve la expresión, en realidad me conmueve la expresión, esa desnudez o esa sinceridad para retratarse. Y esto es como la cantidad de autorretratos. Uno lo conoce desde muy joven hasta esos últimos que les mostré, porque siempre hizo, un tema fue sus autorretratos, pero casi de joven, desde los 16, 17 años que tiene autorretratos. Y a modo de cierre, uno de los artistas, porque es una de las obras que a mí más me gusta del barroco, es de Vermeer, ¿sí? Otro holandés, que Vermeer es muy sencillo su pintura, y otra vez esta búsqueda de la verdad. De distintas formas, cada uno fue tratando, porque al fin y al cabo no hay una forma única de actuar en el barroco, sino que cada uno va tratando de mostrar con sus propios recursos. Y Vermeer lo que hace es esa simplicidad, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué es tan genial? Si estas pinturas son simples, La Lechera, esta obra, y la mayoría de las obras, si uno recuerda, las de Vermeer, son muchos interiores con personas comunes en actividades comunes, pero siempre la luz, y la luz que sabemos desde dónde viene, una luz que ilumina y que logra dar, porque la luz es la que logra moldear ese volumen del cuerpo, ¿no es cierto?, de este personaje, sin estridencia. ¿Sin estridencia qué sentido? No hace falta el contraste fuerte de la luz total con la sombra total como para poder lograr esa expresión, ¿no? Con colores y formas suaves, con mucha luz, pero con una suavidad que va moldeando estos personajes. El color también, de una forma y una expresividad muy fuerte, pero siempre suavizando los contrastes. La luz, pero suavizando los contrastes, sin grandes estridencias. Y en realidad a mí me encanta, porque esta es una de mis obras favoritas, es una de mis obras favoritas, realmente se llama La muchacha de la perla, por la perla que tiende, ¿no es cierto?, en el aro. En este es un retrato, perdón. Sí usa el contraste porque es un retrato. Hay un fondo, hay una serie de cosas en el fondo donde uno también puede ver algunos pequeños detalles. Acá sí usa el contraste, pero no tanto el contraste, porque fíjense cuando moldea el rostro, la luz, uno puede percibir de dónde está ese foco de luz, y el contraste no es tan fuerte para lo que podría ser el negro, ¿no?, que tenemos en el fondo. Como el brillo que le da a los labios, ¿no?, a los ojos, ese pequeño punto que logra dar ahí, que le dan como vida a este, a este, a este rostro, y la perla que tiene como hasta el reflejo del espacio en donde está ubicado. El espacio donde está la muchacha que retrata. Esa posición también de lo que... Pero a mí me conmueve, y es una obra que no vi, en realidad, pero siempre me ha llamado la atención porque me conmueve la belleza y la expresividad de vida que tiene este rostro, ¿no? Un solo retrato que logra esa expresividad. Bien, y un poco hasta ahí con esa imagen quería cerrarla porque
yo elijo, o sea, nosotros damos esto y con esta gran cantidad de autores que podríamos tener, nosotros elegimos y bueno, a mí esta es una de las obras que más me conmueve y que me parece de las más expresivas de este, casi este final de este periodo. Bien, dejo de compartir entonces, Juan. Sí, yo necesitaría 5 minutos.